Hola, nosotros somos el colegio de CPR Lazán. Somos sexto de primaria y os vamos a explicar el siglo XIX. En el siglo XIX fue un periodo de cambios para España. En 1788 el rey Carlos gobernó. Él prefería cazar y hacer otras actividades. Entonces le dio el poder en manos de su amigo de confianza, Godoy. El temor con la Revolución Francesa, que había acabado con el absolutismo en Francia, hizo que España cerrara las fronteras. En 1808, Godoy cambió su política y se alió con Napoleón, que era el rey de Francia. Napoleón hizo que Godoy firmara el Tratado de Fontainebleau. Que este tratado permitía atravesar España a las tropas francesas para invadir Portugal. Napoleón invadió España porque era una zona estratégica. Carlos IV destituyó a Godoy y dejó el poder en manos de su hijo Fernando VII. Napoleón aprovechó la lucha y convocó a Carlos IV y a Fernando VII en Francia, consiguiendo que cediesen el trono a su hermano José Bonaparte. La guerra de Francia contra España se inició en 1808 y se acabó en 1814, y en ese día se inició la revolución contra el absolutismo. El 2 de mayo de 1808 el ejército de Francia entró a Madrid, por lo que los ciudadanos se rebelaron. Y ahí empezó la guerra de guerrillas, que España, como conocía el terreno, se murieron muchos ejércitos franceses y Napoleón tuvo que traer a más franceses. España ganó a Francia aprovechándose de sus problemas, con ayuda del ejército británico. En 1813, Napoleón nombró rey a Fernando VII. Mientras se producía la guerra en Madrid, en las Cortes de Cádiz luchaban contra el absolutismo. Como la población no tenía rey, se organizaban juntas para dirigir la guerra. El poder lo asumió en 2010 la Junta Central y en 1812 se elaboró la primera Constitución. Después de la Guerra de la Independencia, Fernando VII vuelve con su reinado, en el que hay tres etapas: el absolutismo, el trienio liberal y la década luminosa. Fernando implantó el absolutismo y eliminó la Constitución de Cádiz. Eso hizo que el pueblo se rebelara. Entonces, Rafael de Riego obligó a Fernando a jurar por la Constitución de Cádiz y hizo que volvieran todos los derechos que habían quitado. Entonces, el rey pidió ayuda a todos los países en los que había monarquía absoluta y mandó a sus militares y hizo que siguiera el absolutismo. La tercera etapa del reinado de Fernando es la de 1830, nació Isabel y tuvieron un problema en España y que había una ley que se llamaba la ley Sáliga, que no querían que una mujer, la ley indicaba que no querían que la mujer fuera reina, que no podían. Tuvieron un conflicto entre hermanos y era que Fernando quería que Isabel fuera reina y su hermano Carlos V quería él ser el rey. Fernando, con su enfermedad, quitó la ley sálica, entonces le dio el trono a su mujer María Cristina, que esta lo apoyaban los liberales, que querían los liberales que fuera reina. Mientras tanto, en América, también una guerra de la independencia en colonias, mientras se produjo del reinado de Fernando VII. Impuestos tuvieron que negar más en España. Los que gobernaban colonias se sentían abandonados políticamente. En esta etapa, los liberales lucharon para que los poderes se dividieran en ejecutivo, legislativo y judicial. Simón Bolívar y José San Martín formaron juntas revolucionarias para conseguir la independencia, pero se disolvieron al regreso de Fernando VII. Isabel II accedió al trono con tan solo 3 años de edad. A su menor edad no podía gobernar, así que gobernó su madre, María Cristina de Borbón de Sicilia, y
entre los años 1833 y 1840. También gobernó Espartero, un general liberal en los años 1840 y 1843. En 1843 comenzó el reinado de Isabel y con ese reino empezó el periodo liberal en España, basado en un sistema de partidos políticos liberales. Del 44 al 54 estuvieron en el poder el Partido Moderado. Luego, del 54 al 56 estuvo el Progresista. Luego, se produjo la Segunda Guerra. Del 1844 al 54, el Partido Moderado adquirió el poder. Como se produjo la Segunda Guerra Carlista, el Partido Progresista adquirió el poder del 54 al 56. Del 56 al 58 mandaron los moderados, pero también surgieron nuevos partidos políticos como la República y los demócratas, que ambos querían abolir la monarquía. Y en 1868 triunfó una revolución conocida como la Gloriosa. Isabel tuvo que abandonar España y comenzó una nueva etapa, el sexenio revolucionario. Después de la salida de la reina Isabel II se formó un gobierno provisional que formó una nueva constitución. La monarquía de 1868 y 1873, la monarquía se buscó un rey nuevo, fue Amadeus de Saboya. Solo duró 3 años. En 1873 se proclamó la Primera República, que empezó en 1873. Los republicanos estaban divididos en dos grupos, los que querían un Estado central y los que querían un Estado descentralizado. También se hizo la Tercera Guerra Carlista, en lo que se declararon cantones independientes o republicanos. Esto provocó el fin de la segunda etapa de la Primera Republicana, y esto significó que vuelta a la dinastía de los Borbones en la persona de Alfonso VII en 1874. Esto pasó en solo un año. Otra etapa nueva es la Restauración. Cuando otras personas se negaban a la Restauración, se creó una crisis llamada Crisis de los 98. En el siglo XIX, Andalucía fue escenario de grandes acontecimientos históricos, como el reinado de Alfonso XII, el reinado de Isabel II y la Guerra de la Independencia. El movimiento obrero tuvo más fuerza a causa del descontento de la población jornalera. Provocó que toda la gente del pueblo tuviera pésimas condiciones. El movimiento obrero tuvo más fuerza a causa del descontento de la población jornalera, que provocó que se convirtiera toda la gente del pueblo en la población jornalera con pésimas condiciones. En 1875 se hace la reformación de la monarquía borbónica de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El caciquismo fue importante debido al gran poder económico y social. Esto fue posible al político Cánovas del Castillo. Al morir Alfonso XII en 1885, la restauración seguía con la regencia de María Cristina Habsburgo-Lorena. Durante la minoría de Alfonso XIII, la restauración protagonista Cánovas del Castillo, Sagasta y Alfonso XII. Base: la Constitución de 1876. Funcionamiento: cuando el partido en el gobierno se desgastaba a la oposición por orden del rey, formaba un nuevo gobierno. Partidos políticos: movimiento obrero y nacionalismo. El anarquismo arraigó entre el campesinado en los años del sexenio revolucionario y la Restauración. Y el socialismo se extendió entre la clase obrera de las ciudades.